Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Recording in progress. Cuando hablamos de la función pública y del régimen de la función pública, vamos a conseguir varias áreas, que es una de los aspectos que ustedes tienen que desarrollar en la actividad Mi Proyecto Final. Y varias eh, dudas se presentan con relación a las áreas. Pudiéramos nosotros enfocarlas en tres grandes áreas, que sería la aproximación entre la función pública y el régimen de la función pública. La segunda es la del funcionario y el sistema de administración en materia de función pública, la administración del talento humano. Y la tercera, la vinculada con el retiro, reingreso del funcionario y el sistema de responsabilidad. Como se los he manifestado a algunos, pudiéramos nosotros hablar de una cuarta área, que es la referida a el sistema contencioso administrativo. Sin embargo, transversalmente y aplicando ciencias de la complejidad, entraríamos en el estudio del derecho procesal administrativo en materia de función pública, que le corresponde a otra área del derecho administrativo, que es el derecho procesal administrativo. La segunda área importante, ya nos involucramos específicamente con la noción de funcionario y cómo ese funcionario va a estar regulado a través de un sistema estructural de actividad y procedimiento administrativo. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos del sistema de administración en materia de función pública? Vamos a referirnos a esa posibilidad que se tiene para regular la actividad. Y fíjense particularmente lo siguiente: regular la actividad de aquellos investidos de autoridad que tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de declarar y manifestar voluntad en favor del interés general para regular situaciones jurídicas de otros. Es decir, el funcionario está dentro de la noción de administración activa. Pero el funcionario, cuando hablamos del sistema de administración de personal, tiene que entender que debe desdoblarse de esa condición de investidura hacia afuera y tiene que asumir una condición de, pareciera, de administrado dentro de su condición de funcionario. Y me explico. Cuando nosotros hablamos en la última parte, en la última área de la función pública, específicamente del régimen de la función pública, nosotros observamos que el sistema de administración de personal va a permitir regular la conducta del funcionario investido de autoridad. Algo similar a lo que sucede en materia de derecho procesal administrativo. El Estado tiene prerrogativas, el Estado tiene la condición de de realizar actividades. Sin embargo, el Estado estará sometido, por un lado, al control administrativo interno, la posibilidad de revisar sus propias actuaciones, pero también la administración tendrá la posibilidad de estar sometida a un control por parte del Poder Judicial a través de el derecho procesal administrativo en lo que se conoce como contención administrativa. La contraposición de intereses entre los órganos del poder y los administrados, o la contraposición de intereses entre órganos del poder y otro órgano cuando estamos hablando de controversias administrativas. Es importante que nosotros nos ubiquemos en esta área de el funcionario del sistema de administración en materia de función pública.
Cuando hablamos de sistema de administración, estamos hablando de un conjunto de actividades administrativas necesariamente precedidas de un procedimiento administrativo en el cual la propia administración ya desde el punto de vista interno va a realizar ciertas declaraciones de voluntad con efectos jurídicos que le van a generar derechos a una persona que a su vez tiene la condición este, de funcionario y pertenece a esa estructura organizativa. Es importante nosotros ubicarnos nuevamente en esta definición de funcionario. Fíjense, persona natural que en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente se desempeña en el ejercicio de una función pública remunerada con carácter permanente. Ya lo decíamos cronológicamente el tema preconstitución y constitución del 99, es decir, constitución del 61, constitución del 99. Elementos distintivos: que ocupa voluntariamente un puesto público en vista de una, fíjense, de una adscripción legal por nombramiento o designación. La remuneración es indispensable por su vinculación estatutaria y el desarrollo de una función permanente. Lo que distingue el sector público del sector privado, fundamentalmente ese aspecto estatutario, la función permanente, porque si estamos hablando de los cargos de carrera, si estamos hablando de un funcionario, fíjense, la carrera administrativa, no viéndolo como un camino de desgaste, ubicándolo más bien como la ruta por un sendero que va a estar relacionado con el servicio público, que va a estar relacionado con el crecimiento de esa persona dentro de la función pública y crecimiento para lograr una formación integral, para lograr una gran preparación en áreas vinculadas con la estructura organizativa a la que pertenece, conocer la dinámica de la estructura, eh, aplicar los conocimientos y experiencias que la persona pudiera tener para mejorar la institución, con miras a garantizar el paradigma de la buena administración, principios que vamos a ver en otra unidad curricular. Y fíjense, vinculación del funcionario con el órgano es importante. Esa vinculación del funcionario con el órgano, porque no es que yo voy a estar dentro de el poder, en una estructura del poder, y yo voy a ir para donde yo mejor quiera o para donde mejor me parezca, para no utilizar una mala expresión. Y esa vinculación del funcionario con el órgano está íntimamente conectada con las situaciones administrativas. Por eso necesariamente debe haber un seguimiento en cuanto a la ubicación del funcionario, en cuanto al desempeño del funcionario, en cuanto a las distintas actividades que el funcionario realiza. Porque de alguna manera, independientemente de la profesionalidad que pueda tener el funcionario, independientemente del cargo que pueda llegar a tener el funcionario, va a responder a una estructura organizativa. Y entonces entramos con otro principio que está fuera de la función pública, pero íntimamente conectado. Y estaríamos hablando de la jerarquía. Esa vinculación del funcionario con el órgano nos va a permitir ubicarnos en una posición de subordinación, independientemente que estemos hablando de un funcionario que tiene un cargo de libre nombramiento y remoción. Siempre va a estar adscrito y estará conectado a la estructura organizativa y dependerá del máximo jerarca de la unidad. Tenemos los requisitos para el ingreso a la función pública. Es importante esta incorporación para el régimen general. Fíjense que ya vamos distinguiendo régimen general y régimen especial. Aquí hay un error. Aquí abajo el régimen especial. Cada régimen especial dispone de sus particularidades. Regularmente nosotros vamos a observar que para el ingreso a la función pública se va a necesitar
estos requisitos. Régimen general, ser venezolano, mayor de 18 años. Fíjense el tercer requisito. En el tercer requisito nosotros observamos tener título de educación media diversificada, no estar sujeto a intervención civil o inhabilitación, no gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión, reunir los requisitos correspondientes al cargo, cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos, presentar declaración jurada de bienes. Fíjense en el caso de la jubilación, no gozar de jubilación o pensión otorgada. ¿Qué observamos nosotros? Nosotros observamos que el funcionario va a ingresar en la carrera administrativa. Una vez que el funcionario llega después de terminada su carrera administrativa, después se supone de lograr todos los posibles ascensos y llegar a la máxima posición, digamos, jerárquica dentro de la estructura de cargos que él puede llegar a ostentar, él gozará del beneficio de jubilación. El beneficio de jubilación no es impedimento para el reingreso a la función pública vía de ley del estatuto de la función pública, solo que podrá lograr su reingreso a un cargo de alto nivel, podrá lograr el reingreso en una condición de contratado. Solamente eso serían las dos posiciones y tiene una razón de ser. Si ya una persona, vamos a poner el ejemplo, ingresa muy joven y hablamos de que en el régimen especial de esa dependencia se necesita el cumplimiento de tanto tiempo, independientemente de la edad, para obtener la jubilación, pero la persona todavía es productivamente activa, él puede continuar en la prestación de un servicio. No es que él va a tener el doble jubilación. Es un tema, digamos, de control legal que tenemos nosotros en este caso. Es importante ver estas condiciones del régimen general que deben ser tomadas en cuenta en los regímenes especiales, con sus propias particularidades, como lo dice la parte final de la lámina. Y vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros hablamos de los concursos en la universidad. Para ingresar a la universidad como profesor, no solamente vas a necesitar tener parte de los requisitos que están establecidos en el régimen general, sino van a exigir unas condiciones especialísimas. Estaríamos hablando de un título profesional, dependiendo de la exigibilidad y digamos, del escalafón. Estaríamos hablando de títulos de posgrado. Fíjense que vamos observando distinciones. Si nosotros vamos a hablar del Poder Judicial, para entrar a pertenecer al Poder Judicial, jurisdicción ordinaria, no jurisdicción de justicia de paz, nosotros pudiéramos observar el requisito necesario que tiene que ser abogado quien va a aspirar a un cargo de juez. Por poner dos ejemplos o la contraposición entre el régimen general y el régimen especial. Recordando que tenemos otras particularidades, tenemos muchísimos regímenes especiales. Profe, Dígame. usted sabe que hace poco me comentaron y bueno, me pidieron ahí orientación sobre una muchacha que ella fue guardia nacional. Perfecto. Duró 16 años como guardia nacional y pidió la baja. Ok, Se fue a los tribunales de protección y estaba trabajando contratada y luego de 4 o 5 años le llegó el nombramiento fijo. ok, Pero posteriormente la mandaron a llamar de Caracas porque se dieron cuenta de su situación, de que había sido militar y que ya tenía eh, ya recibía un beneficio, pues, porque de jubilación, porque más de 15 años ya sale pensionada. ok. Entonces estaban con esa diatriba.
que cómo hacían, que Ok, fíjense lo siguiente. En ese caso, estamos hablando de la persona que pertenece a un, digamos, a una estructura del Estado, pertenece a las Fuerzas Armadas, obtiene su pensión, beneficio de jubilación o la pensión por, otorgada por el Estado, que es totalmente distinto, atención, a la pensión otorgada por el Seguro Social. Son dos cosas distintas. A lo mejor al final vamos a tratar de dar algunas diferencias en el desarrollo de los contenidos que nos quedan por ver. Tenemos el beneficio. Fíjense que esta persona pudiera optar a entrar a otro órgano de la estructura del Estado. Pero para el ingreso a ese otro órgano de la estructura, tiene necesariamente que ser por vía del contrato. Vamos a poner un ejemplo. Si la persona, lo que sucede es que en este momento no se está dando, hay una violación y lo tenemos que decir. Para ingresar como juez, ¿qué necesitas para ingresar como juez? Necesitas participar en un concurso para obtener la designación, para obtener la declaratoria de ganador y obtener el nombramiento y tener esa estabilidad en el cargo y hacer carrera judicial. Si estamos hablando de una persona que ingresó al circuito de protección y ingresa, vamos a poner como juez, estaríamos hablando de una designación como juez provisorio. Es perfectamente compatible. La persona puede perfectamente trabajar en el circuito de protección y pudiera tener la pensión. ¿Qué es lo que sucede? Que ella debe oficiar a las Fuerzas Armadas para que le suspendan el pago de la pensión. Una vez que ella deje la condición de contratada y diga, yo ya no quiero seguir trabajando contratada, ella vuelve otra vez a reactivar su beneficio de jubilación o su beneficio de pensión. ¿Qué es lo que sucede? El problema se presentaría si vamos a hablar de un concurso. Y si vamos a hablar de un concurso, pudiéramos nosotros tener una gran dificultad en ese caso. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de las posibilidades de vinculación múltiple? Es importante esa pregunta o ese planteamiento que nos hace Joel. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al 148 de la Constitución, nos dice, nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo implica la renuncia al primero, salvo cuando se trate de suplente, mientras no reemplace definitivamente al principal. Se puede perfectamente. Lo que sucede es que siempre hay, digamos, el prejuicio de ya tienes y perteneces a un poder, no puedes pertenecer no puedes pertenecer o no puedes ingresar. Si hablamos de una persona que tiene un beneficio y puede perfectamente participar en otra actividad, tenemos esa posibilidad. Suspensión del beneficio de pensión o suspensión de beneficio de jubilación. Continuamos. El tiempo apremia. Observamos el ingreso. Régimen general y régimen especial. Fíjense que es importante hablar del ingreso, más allá del cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Por qué? Porque independientemente de la condición, carrera o libre nombramiento y remoción, debemos cumplir con procedimientos. Y el de libre nombramiento y remoción tiene una particularidad. Estamos hablando de una pequeña formalidad, una designación que permite la vinculación y adscripción a una estructura organizativa y también la posibilidad de la remoción con una simple formalidad. No es que
yo voy a llamar a un funcionario de libre nombramiento y remoción, vente para acá que vamos a trabajar y te vas cuando a mí me dé la gana. Hay situaciones particulares, independientemente de la estabilidad. El funcionario de libre nombramiento y remoción podrá ser removido del cargo sin mayor complicación siempre y cuando esté en servicio activo. Si él por una circunstancia está de reposo, está en inactividad, está protegido por la ley, no podemos removerlo hasta tanto él vuelva otra vez al ejercicio de sus actividades, a estar reincorporado en el cargo. Porque de lo contrario hablaríamos de una nulidad. No se está cumpliendo con el procedimiento. Fíjense ese pequeño detalle. Eh, Hablamos entonces de funcionario de carrera, procedimiento administrativo concursal, periodo de prueba, ingreso y juramentación. Esos son los trámites procedimentales generales para nosotros poder hablar de la condición de funcionario de carrera. Regularmente en el Poder Judicial, todas las personas que ingresan están perteneciendo a esta estructura organizativa a través de la figura de la contratación cuando estamos hablando de personas que no son jueces. Y en el caso de los jueces no estamos hablando de procedimientos concursales, sino estamos hablando de una simple designación, juez provisorio. Y los jueces provisorios tienen una gran inestabilidad. Tienen un nombramiento y tienen la posibilidad de una remoción sin ni siquiera garantizarle una especie de debido proceso. Y fíjense, ¿cuál sería el acto administrativo? Lo acabamos de decir. Funcionario de libre nombramiento, la designación, el funcionario de carrera, el nombramiento. Ahora, debemos tener cuidado cuando nosotros hablamos de la remoción del funcionario de libre nombramiento y remoción. Simplemente es una remoción, no tiene que llevar una motivación y una gran explicación, a diferencia de la manera como va a terminar el vínculo jurídico estatutario del funcionario de carrera, que lo decíamos, artículo 78, tendremos varias posibilidades para romper ese vínculo jurídico. Estaríamos hablando de la pérdida de nacionalidad, de la interdicción civil, de la jubilación, de la reducción de personal, de la destitución y otra causa prevista en la ley. Eso lo veremos con detalle más adelante. Es importante que nosotros entendamos cuáles son esas dos naturalezas jurídicas, pero debemos cumplir con las formalidades. Recuerden que el derecho administrativo funcionarial está anclado en la legalidad administrativa. Es importante que nosotros observemos la gran diferencia entre la evaluación de desempeño y el derecho al ascenso. Y voy a detenerme en la evaluación de desempeño y probablemente lo vamos a dejar hasta el día de hoy en este punto para no atropellar la actividad. ¿Qué pasa con la evaluación de desempeño? Cuando nosotros nos vamos y estamos en gerencias de talento humano, en materia de asesoramiento o vinculados en el desarrollo de actividad administrativa en materia de talento humano, podemos hacer el ejercicio. Podemos revisar aleatoriamente 10 expedientes y pudiéramos nosotros verificar que casi ninguno tiene una evaluación de desempeño. Regularmente no se observa la evaluación de desempeño. Esa evaluación de desempeño es necesaria, no solamente como una medición como lo establece la ley del estatuto cada cierto tiempo, 2 veces al año, sino que eso permite verificar si estamos hablando de un verdadero control administrativo. Porque para nosotros tener una correcta evaluación de desempeño, que digamos que el funcionario tiene 80, que el funcionario tiene 90 en la puntuación, o que el funcionario tiene 18, tiene 20 puntos, si queremos hacer el contraste entre la calificación que nosotros estamos acostumbrados a observar y esa medición, nosotros tenemos que ir a ver cuál es el récord del funcionario, si el funcionario es una persona que constantemente pide permiso, que el funcionario es una persona que constantemente incumple, que llega con retraso, que el funcionario falta el respeto a sus compañeros de trabajo, que el funcionario no cumple con las órdenes o instrucciones.
Eso sería toda la documentación a través del control administrativo interno necesaria para nosotros decir, esa evaluación de desempeño es una evaluación correctamente ejecutada, que, que coincide, que se correlaciona con lo que realmente ha hecho el funcionario durante 6 meses. No podemos observar la evaluación de desempeño como simplemente el completar un formulario que fastidioso y necesariamente me exige mi jefe inmediato. No. Fíjense, medición de desempeño laboral del funcionario, garantizar seguridad jurídica del funcionario y la permanencia del funcionario está relacionada con el resultado positivo, porque esta evaluación de desempeño tiene una vinculación directa con la posibilidad de nosotros aperturar un procedimiento de responsabilidad en materia disciplinaria, o con la posibilidad de nosotros hacer las denuncias respectivas si estamos hablando de la transgresión de una norma en materia de control fiscal o una norma en materia de control penal, por poner un ejemplo. Fíjense la importancia de la evaluación de desempeño. Distinto a la evaluación de desempeño es el derecho al ascenso. Ojo, derecho al ascenso, estamos en referencia al funcionario de carrera. El funcionario de carrera es el que tendrá la posibilidad de escalar en el cargo hasta llegar a el límite máximo de ese cargo. Abogado 1, abogado 2, abogado 3. Atención con esto, porque el derecho al ascenso no es, y es un gran problema, cuando nosotros tenemos una persona que ingresó, por poner un ejemplo, como obrero, la persona ingresa como obrero, se formó dentro de la estructura organizativa, se gradúa de abogado y entonces pretende decir, bueno, mire, yo soy obrero y entonces ahora yo quiero ser abogado 1. ¿Me van a ascender? No, ya va. Eso es una reubicación. Ojo con eso. Debe concursar. No es que yo me voy a pasar a la acera del frente porque a mí me da la gana. Derecho al ascenso, procedimiento administrativo interno, es un deber legal y hay instrumentos para garantizar ese derecho al, al ascenso. Tanto el derecho al ascenso como el concurso debe estar precedido o debe estar contenido en un procedimiento administrativo, es decir, en un instrumento normativo, en un instrumento de norma de rango sublegal, un reglamento interno, un instrumento interno, una normativa interna que me regule todo el trámite procedimental para poder ingresar a través de las pruebas del concurso o para poder ascender a través de la aplicación de pruebas y valoración de credenciales que me permitan ir de un cargo hacia el otro cargo. Vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna interrogante.